les va? Bienvenidos a un programa más de Perspectivas, viernes de personaje, casi que ya nuestro día favorito, ¿no, Enrique? Nuestro día favorito, en que nos toca conocer a una personalidad, sea de nuestra universidad, de la vida política, de la vida social. En Jalisco, hoy conocemos a la rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a Ruth Padilla. Ruth Padilla Muñoz es química farmacobióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctora en Ciencias para el Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara. Cultiva la línea de investigación Educación Ambiental para la Sustentabilidad, así como la formación del profesorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora investigadora a titularse en la Universidad de Guadalajara y profesor con perfil deseable de PRODEP. Cabe mencionar que fungió como primera directora de la preparatoria de Tonalá. Fue directora académica de la Dirección General de Enseñanza Media Superior, rectora del Centro Universitario de Los Altos, directora general del CEMS, coordinadora general académica, rectora del Centro Universitario de Tonalá y actualmente es rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ha escrito diversos libros, capítulos de libro y artículos especializados sobre temas de gestión universitaria, formación docente y directiva y educación ambiental. Hoy, en Viernes de Personaje, charlaremos con Ruth Padilla. Rectora, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, maestra. Gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación. Primero preguntarle, rectora, primera vez que hay una mujer al frente del CUSEI, y incluso cuando uno piensa en el CUSEI piensa sobre todo en carreras relacionadas con los hombres, ¿no? Históricamente, por tradición. ¿Qué se siente ser la primera mujer y cómo la ha recibido este centro? Bueno, primero, mucha satisfacción de volver al centro donde yo fui formada inicialmente. Efectivamente es un centro universitario que tiene más del 60% de varones y poco más del 38% de mujeres. ¿Cómo me han recibido? Muy bien. La verdad he recibido muchas atenciones, un trato excelente. No puedo quejarme, al contrario, estoy muy agradecida también por la recepción que he tenido en el centro universitario. ¿Cómo recibe este centro universitario, maestra? Pero sobre todo, ¿hacia dónde lo quiere llevar al final de su gestión? Bueno, es un centro universitario que tiene los mejores indicadores de la Universidad de Guadalajara en cuanto a investigación y posgrado, porque tiene el mayor número de investigadores reconocidos en el sistema nacional, las líneas de investigación que tiene, el desarrollo que ha tenido, el número de programas que tiene también reconocidos por su calidad. Pero es un centro muy complejo. Yo creo que tiene una paradoja, porque teniendo los mejores indicadores no tiene precisamente las mejores instalaciones. Y a pesar de ello, la gente trabaja con mucho entusiasmo y lo hace muy bien. ¿A dónde quisiera llevarlo cuando yo termine mi gestión? Bueno, a mí me gustaría, en principio, que creciera el número de investigadores nacionales, porque realmente tenemos 175, pero potencialmente pudiéramos tener por lo menos el doble. Que tuviéramos un mayor número de posgrados, porque hay talento para poderlo realizar, y en particular abrir nuevas carreras mucho más vinculadas con la industria en la medida que esto sea posible en un nuevo tipo de formación. Hoy le llaman formación dual, pero sí, es más inmersión en términos de la práctica profesional que el tiempo en aula, ¿no? Ahora, rectora, hablabas del asunto de la infraestructura como algo fundamental, y esta paradoja que ya hablabas del CUSEI. ¿Tiene posibilidades económicas, financieras el CUSEI con el presupuesto que tiene actualmente para invertir más en infraestructura? De hecho, se está haciendo una inversión muy importante en infraestructura desde hace algún tiempo ya, no solamente para renovar laboratorios tan importantes como el de procesos unitarios de ingeniería química, por ejemplo. Estamos en un avance de un 60% del nuevo edificio que albergará las instalaciones de esa carrera, pero también hemos obtenido recursos interesantes para hacer edificio de posgrado, pues, y sobre todo para renovar las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de voz y datos, porque hay que recordar que son edificaciones que tienen más o menos de 1930 para acá. Entonces son instalaciones muy antiguas, en muchos casos todavía hay drenaje de barro, por ejemplo, hay que sustituirlo, o las instalaciones hidráulicas están muy viejas, ya están filtrando agua al subsuelo, etcétera. Entonces la inversión que se requiere es muy importante, pero sí se está haciendo. El rector general ha dado mucho apoyo al respecto y en eso estamos, tratando de renovar hasta donde sea posible, al límite de las posibilidades de la universidad también. Claro. No tengo la fecha exacta, maestra, pero debe ser uno de los primeros centros universitarios, más que centros universitarios, facultades y preparatorias que se construyeron. Ahí estaba, por ejemplo, la preparatoria vocacional. Supongo que con el edificio del centro de la preparatoria número 1
No sé si por ahí van más o menos en edades, sobre todo para que nuestro auditorio se ubique de qué centro estamos hablando. Está ubicado ahí sobre Avenida Revolución. Está entre Avenida Revolución, Boulevard Tlaquepaque, Marcelino. la Olímpica y la calle 40. Es un polígono muy grande que alberga no solamente el CUSEI, sino también a otras escuelas, como son la Vocacional, la Prepa 12, la Escuela Politécnica, algunas instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud inclusive, y bueno, todo el área deportiva que corresponde a servicios la alberca universitarios. olímpica, por ejemplo. Todo el polígono del tecnológico corresponde a la tercera década del siglo XX. Entonces, las edificaciones tienen distinta edad, Ya para los 90 años. Claro, dependiendo de qué área estemos hablando. La más antigua, efectivamente, es la que corresponde a la que fuera la Facultad de Ciencias Químicas. No es posible pensar en la educación superior en Jalisco sin reconocer que la primera carrera profesional que hubo fue precisamente farmacia. Ni siquiera medicina ni ninguna otra de ellas. Fue en 1890 y algo que se reconoce la carrera de farmacia formalmente como una carrera profesional. Claro. Ahora, doctora, también supongo que está dentro de los planes y es fundamental para el Estado toda esta idea de la zona metropolitana como un espacio de creatividad, como la idea de traer talentos para nuevas empresas. Supongo que también ahí el CUSEI jugará un papel clave de cara al futuro, es decir, tratando de abastecer a estas nuevas industrias con todo el capital humano necesario para desarrollar proyectos de envergadura para el Estado. Pues yo creo que más que traer talento a Guadalajara es ofrecer el talento que tiene la Universidad de Guadalajara adentro. Realmente yo estoy gratamente sorprendida de lo talentosos que son los jóvenes que están estudiando en el CUSEI, sobre todo en las áreas en que está habiendo mucho desarrollo en nuestra ciudad y en Jalisco en general. Estoy hablando de tecnologías, no solamente de la información, sino de toda la variedad que hay al respecto, pero por ejemplo nosotros somos los principales proveedores de profesionales para el clúster de farmacia que ya hay en Jalisco. Los QFSBs están muy demandados y ahora es una de las carreras químico-farmacéutico-biólogo que más demanda está teniendo en los últimos tiempos, incluso curiosamente a nivel de escuelas de carácter incorporado con reconocimiento de validez oficial. Entonces creo que el talento que hay ya en el centro universitario está al servicio de la industria jalisciense en todos los ámbitos que se está desarrollando, en el ámbito digital, de la información, de la farmacéutica, de las ciencias biomédicas, por ejemplo. Rector, ¿y qué sucede, por ejemplo, con el caso de las patentes? ¿Cómo hacer para impulsarlas? Uno. Y dos, con el asunto del inglés, que también es fundamental para que se coloquen bien en el mercado laboral. Cuando hablamos de patentes, hemos estado repuntando de manera interesante en el número de patentes que está registrando el CUSEI. Tan solo en este año llevamos 7, pero ahora el problema que sigue es la comercialización de las patentes, es decir, cómo se hace para que estas patentes produzcan recursos no solamente para la universidad, sino para el investigador que los produce. Esta situación de cómo colocar las patentes una vez que se registran, que se tiene la constancia de que tal patente es buena, cómo se puede poner al servicio de la industria para que pueda empezar a producir realmente para el industrial, para el pequeño industrial y para la propia institución. Con respecto al inglés, se está emprendiendo una política muy agresiva para el aprendizaje del inglés. Este ciclo que acaba de iniciar, hicimos una prueba diagnóstica a la totalidad de los jóvenes que fueron admitidos en el CUSEI, que fueron un poco más de 2,000, y en este momento estamos ofreciéndoles ya cursos de inglés a alrededor de 750 estudiantes, tanto de primer ingreso como de niveles subsecuentes, por esta urgente necesidad de que aprendan pues no solamente a leer en inglés, sino a comunicarse en el idioma, que esa es una de las exigencias de la industria en este momento. Claro. Maestra, ¿extraña algo del Centro Universitario de Tonalá? Sí, todo. A ver, cuéntenos, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que el Centro Universitario de Tonalá era un proyecto, era un sueño en construcción. Y el hecho de irle dando forma, de ir abriendo posibilidades, de crear una nueva cultura en un espacio alejado del tráfico vehicular, abierto, con mucha luz, realmente se extraña, ¿no? Porque fue una parte muy importante de mi vida profesional. Fueron 3 años donde estuve en contacto muy cercano con los jóvenes, con investigadores jóvenes. Logramos remontar esa situación de recién nacido para tener muy buenos indicadores en 3 años, con proyectos en proceso, con investigadores nacionales,
con carreras ya 2 acreditadas internacionalmente. Entonces, bueno, esas cosas se extrañan, pero no quiere decir que no esté contenta donde estoy. Claro, por supuesto que estoy muy Pues contenta. se puede extrañar donde algo y también estar contenta. Sí, así es. Que estuvo la semana pasada aquí con nosotros en Perspectivas Rectora, estuvo Ricardo Villanueva, platicamos del Centro Universitario de Tonalá y reconocía tu labor como forjadora de este centro. Sí. Pero a mí, por lo menos a mí me interesa cómo hacerle para iniciar un proceso de este tipo, qué es lo difícil de poner en marcha un centro universitario, porque aparte es un centro universitario no temático, es decir, un centro universitario generalista de alguna forma. ¿Qué dificultades te encontraste en Tonalá? Bueno, son situaciones de gestión. En principio había muchos problemas con el terreno, no se tenían todas las licencias para la construcción del mismo, había un recurso, pero dificultades con los ejidatarios o los posesionarios que no permitían la entrada de los equipos de construcción. Eso es por un lado. Por la otra, una población que se disparó desde el inicio, creciente en la matrícula, y cómo generar en los jóvenes una cultura del cuidado de sus instalaciones, de la identidad con su centro, del amor por los espacios a donde ellos estaban llegando, y al mismo tiempo ir buscando cómo incorporar jóvenes investigadores que pudieran darle soporte a toda esa matrícula creciente y la necesidad de hacer investigación y de cumplir las funciones sustantivas. Pero yo creo que vale la pena cada ladrillo, porque sí fue, repito, una experiencia sumamente gratificante que obliga a gestión 24 horas diarias. Yo creo que Ricardo ahorita lo está gozando y lo está sufriendo, las dos cosas. Yo creo que después de lo que ha pasado lo está gozando más de lo que ha sufriendo, pero bueno. Sí. Pero es pues un trabajo de gestión y de visión de hacia dónde quiere uno llevar a un centro universitario, Claro. ¿no? Rectora, tenemos que irnos a nuestro primer corte, pero no podemos dejar de hacerle la misma pregunta que le hemos hecho a todos los rectores que ya nos hicieron el favor de acompañarnos. ¿Aspira a ser rectora general de la Universidad de Guadalajara? Esa es una pregunta difícil. Por eso se la hacemos a todos. Sí. Yo creo que cualquier universitario dentro de su más recóndita entretela del corazón aspira a ser rector de la Universidad de Guadalajara, a pesar de los problemas que implicaría una posición de este tipo, y bueno, que a mí me toca verla muy de cerca, pero no me moriría por ello. No sé si con ello soy clara. Por supuesto, me gustaría, pero no me muero por eso. Bueno. Con eso nos quedamos, rectora. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. No se vayan. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche de viernes con Ruth Padilla. Ella es rectora del CUSEI. Ya abordamos, Belén, pues el tema del CUSEI, ¿no? Su llegada, su paso por Tonalá, también si aspira o no a ser rectora general. Que por cierto, al final yo creo que deberíamos de hacer un video con todo lo que nos han con todas las respuestas, han sido muy interesantes. Yo creo que va a ser interesante al menos ahí ponerlo, ¿no? Guardarlo ponerlo ahí como registro histórico. De cara a los próximos años. Sí. Rectora, ¿cómo defines el momento por el que atraviesa la Universidad de Guadalajara después de lo que sucedió con Emilio González, una relación muy difícil con el exgobernador del estado, la actual relación con el gobierno de Aristóteles Sandoval y en general, digamos, el momento institucional por el que pasa la Universidad de Guadalajara? Por una parte, hay que reconocer que es un extraordinario momento el que vive la universidad porque tiene una etapa de gobernabilidad, de estabilidad, de desarrollo, de crecimiento que no había tenido en mucho tiempo. Sí. Y eso ha permitido que los proyectos evolucionen. El proyecto de la internacionalización, por ejemplo, la consolidación de los programas de calidad, el incremento en el número de investigadores, es decir, todos esos indicadores que todavía no dan todo su potencial, todavía no generan todo el fruto que deben de generar y que lo harán en los próximos 6 años, una cosa así. Pero por el otro lado, pues estamos viviendo un tiempo de crisis, claro, y un tiempo de crisis severo en muchos sentidos. Hay recortes presupuestales importantes que no permiten llevar adelante con la velocidad que se quisiera una serie de proyectos que se tienen para la institución. Vivimos en un clima de violencia en donde cada día es más difícil proteger a los estudiantes que tenemos dentro y fuera de las instalaciones. Estamos cada vez más complicados con problemas de carácter social, en donde nuestros estudiantes viven problemas de todo tipo, de carácter emocional, de problemas familiares, dentro y fuera de la casa, la incertidumbre ante la posibilidad de un empleo. Es decir, hay un mundo turbulento alrededor de la universidad
que evidentemente impacta lo que sucede en el interior de ella, pero en términos de desarrollo yo creo que vive uno de los momentos más florecientes que ha tenido la universidad en muchas décadas. Ahora, maestra, se habla mucho de la política al interior de la Universidad de Guadalajara. El grupo universidad, el grupo de no sé qué líder, el otro grupo. Realmente, sabemos que se hace política dentro de una universidad, pero ¿hasta dónde realmente es un factor importante, decisivo dentro de la Universidad de Guadalajara? Por ejemplo, pues, tal cual el grupo universidad. Yo vería que hay una serie de corrientes, de grupos de interés que se expresan de manera política. Evidentemente, la relación entre los seres humanos y las relaciones incluso de poder son relaciones políticas, pero lo veo como una posibilidad de armonizar las relaciones al interior de la institución y de facilitar la gobernabilidad. Si hay un elemento que favorece esta estabilidad de la cual yo estaba hablando, es precisamente esa armonía entre los diferentes grupos de interés, entre las diferentes fuerzas políticas que coexisten al interior de la universidad y que de alguna manera han favorecido la gestión externa para la consecución de recursos, para el logro de proyectos importantes dentro de la institución que ya son característicos del estado de Jalisco. Si a mí me preguntas si en lo personal me gusta hacer política, no me gusta. Yo me sigo asignando como académica. Aunque como rectoras pues hay que hacer, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, pero no necesariamente hacer grupos políticos. De acuerdo. Rectora, hay también, ahorita hablábamos del momento de estabilidad que vive la universidad, del momento, por supuesto, de paz, de desarrollo en muchos sentidos. ¿Qué le falta a la universidad? ¿Por qué debería de apostar en los siguientes años si pensamos como plan y como proyecto de futuro? ¿Cuáles son esos elementos que habrá que afinar de cara al futuro? Yo creo que hay cosas que la universidad tiene que analizar, reflexionar mucho de su estructura, por ejemplo. Ahorita somos una red de centros universitarios que tienen una autonomía relativa. La universidad tiene que pensar en cómo quiere evolucionar, hacer centros cada vez con mayor autonomía, que sean prácticamente universidades regionales o no. Los centros temáticos deberán seguir siendo temáticos, habrá posibilidad que se desenvuelvan como el Centro Universitario de Tonalá, con una característica multitemática, tocando 2 o 3 campos de conocimiento más. La estructura actual de departamentos, divisiones, ¿es la más conveniente o no? Lo que yo creo es que cada vez deben acercarse más las decisiones al lugar donde se desarrolla la acción, por decirlo de alguna manera, claro. Y eso significa generar más capacidad de autogestión en los centros universitarios. ¿A dónde ir con la universidad? Pues no, indiscutiblemente tiene que ir hacia la calidad y hacia la responsabilidad social y hacia el vínculo realmente con los sectores que producen en este estado. Nunca ha sido fácil poder hacer ese clic, ese vínculo estrecho, sólido, fuerte, flexible, pero muy resistente con la industria, con la empresa. Claro. Y eso es algo que tenemos que fortalecer de manera importante sin perder nuestra autonomía y sin perder algo que caracteriza a la universidad, que es su carácter reflexivo, su carácter crítico, lo que le puede aportar a la sociedad y esas áreas que nadie más cultiva, que son las de la filosofía, la historia, claro. La sociología, que permiten la reflexión del hombre de quién es y hacia dónde va. Claro, que es un difícil equilibrio, ¿no, rectora? Porque cómo generas capital humano que salga, que busque trabajo, pero que al mismo tiempo sea reflexivo, critique. De pronto no es fácil vender ese tipo de insumos en el mercado, ¿no? Mejor de pronto estudiantes o trabajadores que pues se agachen y se acabó, ¿no? Discutan poco. Así como resuelven problemas. Exacto. De acuerdo. Muy acorde a lo que se estudia precisamente en el CUSEI. Maestra, pensaba mientras la escuchaba y hablábamos de la política al interior de la Universidad de Guadalajara, que en la serie de rectores que hemos llevado hasta ahora, al menos 3 que recuerdo, pues son jóvenes, son bastante jóvenes. Pienso en Ricardo Villanueva, pienso en Mara Robles, en Aristarco, Alberto Castellanos, que nos acompañó. Estamos ante un momento de relevo generacional ante la Universidad de Guadalajara. ¿Lo ve usted así, maestra? Definitivamente. Yo creo que la transición generacional ya empezó. No es algo que viene, ya está aquí. Hay que recordar que ese segmento de rectores que usted menciona, pues están alrededor de los 40 años y son la siguiente generación que le toca no solamente dirigir centros universitarios, sino también dirigir la universidad. Y esa es la evolución de ellos a los que debemos de ponerle más atención y más interés
porque eso va a determinar mucho lo que ocurra con esta institución. Claro. ¿Y cómo se le pone atención a ellos? ¿Cómo se les da seguimiento? ¿Cómo se les acompaña? Yo creo que hay que acompañarlos desde la perspectiva de la experiencia y aportarles lo que uno puede en términos de lo que ha aprendido, de los vericuetos que encuentra en términos de la gestión, del apoyo en el análisis de cómo se ven las cosas desde una edad mayor y una distancia, un desapego más de las cosas que ocurren en la realidad que cuando uno es mucho más joven, ¿no? Claro. Totalmente. Rector, y hablando de tu experiencia, hablando de la experiencia que estábamos hablando, tu paso por el CEMS, ¿qué te enseñó tu paso por el CEMS? ¿Cómo valoras esos años que estuviste al frente de Educación Media Superior? Bueno, yo estuve 2 periodos al frente de Educación Media Superior y en la primera ocasión me tocó prácticamente participar en la construcción de lo que hoy es el sistema de Educación Media Superior. Yo creo que es un tipo educativo, es un nivel educativo que estuvo desatendido por muchos años y que por fin recibió los reflectores de la política pública en el sexenio pasado y la atención a este sector, que fue la segunda vez que me tocó estar al frente del sistema, y empezar con una política de calidad que 20 o 30 años antes había iniciado en el nivel superior, pero que no había impactado el nivel medio. Es un nivel sumamente generoso, tanto en la población magisterial como en la estudiantil y en la de los trabajadores, y uno aprende mucho de ese amor por la institución, de ese compromiso con la institución. Uno entiende por qué la universidad es grande cuando ve al profesor a las 7 de la mañana en su aula, con el frío, con la distancia, incluso muchas veces yo creo que con hambre, y que sin embargo está al pie del cañón, en la escuela más remota, al pie de un volcán o en la lejanía de la serranía Huichola. Ahí es cuando uno aprende y de veras que se me eriza la piel a amar a la universidad desde otra perspectiva, desde otro mundo. Yo creo que el valor del amor por la institución, sentido desde la entraña misma del sujeto, es lo que más me impactó de mi paso por Educación Media. Y luego, porque son relaciones armónicas, son relaciones amistosas, es una gran familia y es gente que de veras se compromete. A veces no tiene el brillo que tienen los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y tal, pero es gente que tiene un gran compromiso con la educación. Yo, por ejemplo, me acuerdo ahorita de un modulito de una escuela regional que es Atenguillo, y los alumnos son excelentes alumnos, les va súper bien en la prueba de aptitud para ingresar a la universidad, les va súper bien antes en Enlace, hoy en Planea, y todo es producto de profesores comprometidos al servicio de los estudiantes, ¿no? O los que se encuentran al pie del volcán allá en Zapotitlán de Vadillo, o los que se encuentran en San Miguel Guaixtita, ofreciendo pensamos en la educación prepa 7, en la 5, en la ¿no? 5, en la de Jalisco, tal, ¿no? No, hay que voltear a ver a dónde están las regiones menos beneficiadas en términos de desarrollo socioeconómico y el esfuerzo que hace un profesor de media superior porque sus alumnos tengan capacidad, tengan competencia, tengan posibilidades de desarrollo. Pero es un monstruo, ¿no, rectora? Porque sí. Bueno, ahorita creo que son 130,000, 140,000 estudiantes de media superior. Sí. Es decir, es un monstruo y con unas asimetrías tremendas. Estamos hablando de preparatorias muy consolidadas y preparatorias pues con muchas dificultades, ¿no? Pues ahora hay 66 planteles y más de 66 escuelas, perdón, y más de 160 planteles en global. Con entonces módulo, esto es un monstruo. Oye, camina. Perdón, no, adelante. No, le preguntaba justo en una parte del corte, maestra, ¿cómo ha sido precisamente su experiencia tan cercana con los jóvenes? No solamente en el sistema de educación media superior, también en el Centro Universitario de Tonalá. ¿Cuál considera usted que es hoy por hoy, digamos, el problema que más están enfrentando los jóvenes? Me refiero a droga, inseguridad, lo decía usted, problemas emocionales. ¿Dónde está el coco de la juventud actual? La desesperanza. ¿A dónde vamos? Se preguntan ellos mismos. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Vamos a tener posibilidades de tener una familia? El mundo en el que se encuentran es un mundo gelatinoso, ya no es un mundo firme. Totalmente. Como pisábamos en mi generación, en donde los valores estaban muy bien establecidos, todo el mundo sabíamos a dónde iban, la estructura de la familia era una estructura también muy sólida. Hoy se encuentran en situaciones mucho más vulnerables que lo que creció mi generación. Entonces yo diría, la desesperanza es un factor muy difícil de remontar en las nuevas generaciones por lo que están viviendo, por el mundo que les rodea. Pero bueno, ¿qué sería lo más difícil que está sucediendo alrededor de ellos? Pues es el clima de violencia, de inseguridad, de imposibilidad de verse reflejados en un futuro promisorio para ellos y sus familias, de movilidad social, de poder encontrar mejores condiciones de vida y de desarrollo.
Lo demás, las drogas, son producto de esto, no son en realidad el origen del problema, son un producto, un resultado de los problemas que viven los jóvenes. Y el reverso, rectora, lo más motivante, lo más interesante que te ha tocado ver sí, o sea, está el tema de la desesperanza, pero hay otra cara, ¿no? La otra cara es precisamente el talento de los jóvenes que no se dejan abatir, que no se dejan vencer, que a pesar de las condiciones de pobreza o de esta desesperanza o de la violencia, están insistiendo en salir adelante y en crear cosas, en generar cosas. Y eso es estupendo, porque a mí lo que me ha tocado en mi paso por todos los niveles educativos es jóvenes buenos, que tienen ganas de ser, ganas de salir adelante, que hay lo oscuro, sí lo hay, nadie lo va a negar, lados, ¿no? Pero que también hay una luz en ellos que los puede ayudar a cambiar este mundo, de que la hay, ¿no? Vamos al corte, Belén, y volvemos con fotografías, preguntas personales, todo. De vuelta en Perspectivas, viernes de personaje, platicando con Ruth Padilla, rectora del CUSEI. Y Belén, pasamos a las fotografías, ¿no? Pasamos a abrir el álbum personal familiar de la rectora y ante todo muchas gracias por compartirnos estas imágenes. Cuéntenos, rectora, ¿qué estamos viendo? Bueno, ahí yo era estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, de la carrera de químico farmacobiólogo. Yo estoy al lado izquierdo de la pantalla con unos lentes enormes. Y esos fueron mis mejores años en la carrera. Éramos muchas mujeres, lo comentaba yo hace un momento en el corte. En la carrera de farmacia teníamos 6 compañeros varones y el resto de los 30 y algo éramos mujeres. Mira. No así cuando estuve en la preparatoria, donde mayoritariamente eran varones, pero con el tiempo la carrera de farmacia se fue masculinizando, a diferencia de, porque era muy femenina, y luego entonces ahora ya hay muchos varones, a diferencia del resto de las carreras que de ser muy masculinizadas, ahora van hacia estar más... La paridad, ¿no? Hacia la paridad. Mucho más equilibrado. Así es. En esta siguiente imagen, rectora. No se cree que veo muy bien, pero Coloquio Nacional. Eso tenía que ver mucho con lo que fue la evolución de la media superior en el periodo que me tocó dirigirlo hace 4 años, alrededor de 4 años terminé, cuando se hace toda la transformación de educación media superior en el periodo del 2008, que se promueve la reforma integral de educación media superior, y la formación docente ha sido uno de los puntales de la reforma de la educación media superior en este país, y ese coloquio se viene sucediendo año con año con todas las universidades públicas del país que tienen bachillerato. El que está en medio es Fernando Guzmán, ¿verdad? Así Fernando es, Guzmán, él estaba como secretario de Gobernación. Ahí es una de las veces que tomé posesión como directora general de educación media superior, fue la primera ocasión en que estuve en el sistema de educación media, y bueno, para mí esas fechas como que han sido muy significativas, y buscar en el álbum de los recuerdos, pues no tengo muchas fotos personales, más bien tengo fotos oficiales, ¿no? Está bien. Pero son, pues, lo que significa, claro, que son parte de los recuerdos importantes. Y por ejemplo, esa otra fotografía viene de un proceso de formación directiva, también dentro del proceso de reforma de la educación media superior, cuando los directores reciben sus constancias, sus acreditaciones de que ya son competentes como directores de acuerdo a dicha reforma, y que es prácticamente el punto de partida para que las escuelas del nivel medio superior estén reconocidas como escuelas de calidad. Hoy ya más del 40 y tantos % tiene este reconocimiento. Ahí es Tonalá. Mira, es cierto. Estaba rindiendo el primer informe en el centro universitario, todavía estábamos en la Casa de la Cultura, aún no migraba el centro universitario hacia su casa, pero pues era como el primer año de mayor movimiento, como todo lo que nace al principio tiene una reproducción celular rapidísima, así fue Tonalá, se reprodujo en alumnos de manera veloz, y ahí ya es mi último informe al frente del centro universitario de Tonalá, que bueno, evidentemente recuerdo con mucho cariño, claro, 3 años. 3 años. Qué cambio, ¿no? Con Tonalá en 3 años. Esa foto para mí es muy querida porque fue cuando me registré como candidata a rector general de la Universidad de Guadalajara. Claro. Entonces ahí está la comisión electoral y me están dando mi constancia de participación. ¿Es González Álvarez el que está ahí, el ex rector de medicina? Sí. De los civiles, perdón, el ex director de los civiles. Sí, va. También fue aspirante. Bueno, no. ¿O no? Bueno. No. Ya veremos. Ahí es uno de los informes del sistema de educación media superior,
uno de los últimos también. Y les digo, bueno, lo que encuentro con más facilidad son las fotos pues de carácter Está oficial. bien, Que ¿no? también nos refleja mucho, por supuesto. Esta es nuestra última fotografía, rectora. Sí, ahí estamos en una reunión con CCIJ en el Centro Universitario de Tonalá, promoviendo justamente la relación de la universidad con las cámaras empresariales. Sesionó CCIJ en el Centro Universitario de Tonalá y fue una actividad muy importante para todos nosotros porque nos permitió ese conocimiento y se sorprendieron de las instalaciones que tiene la Universidad de Guadalajara. Ellos no habían estado en un centro universitario, fue la primera vez que ellos estuvieron y realmente fue muy gratificante para todos. Ahora, rectora, decía usted, la parte profesional, una parte fundamental, básica en mi vida, y justo me da pie para entrar a la parte personal. ¿Cómo hizo para criar, para educar a 2 hijos, para seguir al pendiente de su casa, de su familia, y bueno, ante una profesión tan demandante y cargos tan demandantes como los que ha desempeñado, maestra? Pues yo creo que todo tiene un costo y a veces los costos son altos. Yo creo que soy una mujer feliz porque he logrado en la vida pues prácticamente lo que de veras he querido, lo que no me he empeñado en conseguir no lo he logrado. Tengo 2 hijos que son mi orgullo, que son la satisfacción más grande que puedo tener como ser humano, no nada más como mujer. Los 2 ya profesionistas, independientes, trabajando por su cuenta. Y el periodo de crecimiento, el periodo de crianza fue el periodo realmente difícil. En los primeros años de su vida fue más sencillo porque me ayudaba mi madre. Como a tantas mujeres mexicanas, las madres han sido la maravilla, que nos ha ayudado a salir adelante, pero después, a la muerte de mi madre, fue un poquito más complicado. Y yo le decía, bueno, se pagan costos. Uno de los costos que yo pagué fue el divorcio. Y seguir adelante entonces como padre-madre con 2 hijos relativamente pequeños, 8, 13, no fue una tarea sencilla, pero por suerte algo de haber hecho bien porque salieron bien los 2. Actualmente los 2 son profesionistas, exitosos, trabajan, son chicos que se ven felices, entonces creo que algo hice bien en el camino, espero. Pero por el otro lado, pues implica sí sacrificar otras cosas de vida personal, de otro tipo de relaciones, hasta de las amistades. Totalmente. Y entonces uno se mueve entre 2 polos solamente, la familia y el trabajo, porque no da tiempo para más. Exacto. Y luego de Pilar me puse a estudiar el doctorado cuando ya estaba yo siendo funcionario de la universidad, pues más complicado todavía. Te quedan como 5 minutos al día, ¿no? Para dormir, a veces me quedaba dormida encima de los libros, lo confieso. Sí, pues te Y debió la haber sido universidad, tremendo. rectora, está ya más diseñada, más consciente para darle a las mujeres también esta posibilidad de tener su carrera y tener también pues, sus labores de madre, es decir, que lo hagan más compatibles. No lo creo. La universidad no es una isla de lo que sucede en el resto del país o del mundo, ¿no? No estamos todavía tan desarrollados para tener las condiciones para que una madre trabajadora pueda desempeñarse bien. Yo le pongo un solo ejemplo. Si un investigador tiene que atender un reactor o un fermentador a las 3 de la mañana, va. Una mamá que tiene un bebé recién nacido, pues no va a ir a las 3 de la mañana a revisar el fermentador, porque primero, ¿quién se queda con el niño? Entonces, en el día, pues claro, están las guarderías y tal. Hoy hay una iniciativa importante en la universidad generada por el rector general, que son las guarderías para hijos de madres estudiantes, pero no es suficiente. Estas acciones afirmativas todavía son como la puntita del iceberg de lo que tendríamos que hacer para que verdaderamente haya equidad en el desarrollo de hombres y mujeres. Por suerte los hombres han cambiado, no todos, mucho de actitud y apoyan mucho a sus parejas, pero yo creo que todavía queda un largo camino por recorrer. Pues nada más cuéntele cuántas rectoras somos, cuántas directoras de división y sígale la cuenta a los directores de escuela. Todavía y tal. poco, ¿no? E incluso es, mayor porcentaje que lo que sucede en otros ámbitos de gobierno. Pero sí, sigue siendo muy corto, también, ¿no? claro, sigue Claro. siendo muy poco. Y lo que Algunas se tiene- preguntas, Belén. Pero para- nada más un sí. comentario que lo que se tiene que hacer también desde el ámbito legislativo. ¿Cuándo tendremos estas leyes que también den a los hombres pues esta baja por paternidad que permita acompañar a la Claro. mujer en los primeros meses del bebé, ¿no? Es que esa es la verdadera equidad. La verdadera política de género no es la que favorece solamente a las mujeres, sino la que favorece a hombres y mujeres en un desarrollo armónico de la familia, si eso es lo que se quiere preservar. Sí, en realidad, por ejemplo, en otros países como en Suecia, bueno, no hay que compararnos tanto, pero al final es algo que tenemos que seguir. Te dan 2 años. Claro. Tú divídelos.
Si quieres que sea uno para el hombre y uno para la mujer, perfecto. Se avientan un año los dos sin trabajo. Si no, tú divide tus días y ponte de acuerdo y decide, ¿no? Porque al final es una chamba de los dos. Claro, o debe ser una totalmente. chamba de los dos. Rectora, algunas preguntas personales para conocerla mejor. ¿Dónde y cuándo naciste? Nací el 25 de julio de 1953 en Guadalajara, Jalisco, de familia alteña. Ah, de familia alteña. Claro. Cuando eras niña, ¿qué soñabas ser cuando fueras adulta? Yo quería ser bióloga, porque era un mundo fascinante desde que estaba en la primaria. Siempre quise ser bióloga, pero en Guadalajara no había biología más que en la Universidad Autónoma. Y no me dejaron irme a México a estudiar, entonces entré a químico farmacobiólogo, que era lo que más se parecía a lo que yo quería estudiar. Y no me equivoqué de carrera, debo decirlo. Que la vida me llevó por otros derroteros es otra cosa. Pero hubieras estudiado lo mismo. Hubiera Si estudiado hubieras lo tenido mismo. La posibilidad. ¿Algún talento o actividad ajena a la carrera universitaria que hayas desarrollado? Y que dejé de escribir. Ah. Me gustaba mucho escribir poesía, por ejemplo. ¿Cómo te defines ideológicamente? Ay, ideológicamente como de centro. De centro, Sí. no el CUSEI, de centro. También. De centro. ¿No ha participado usted en política partidaria, maestra? Nunca. Mira, Espero no tener que hacerlo nunca tampoco. vas bien, vas bien. ¿Tienes un libro de cabecera? Yo no tengo tanto como libro de cabecera, tengo muchos libros que han sido reveladores en mi vida y muchos de ellos son de poesía necesariamente. Miguel Hernández, Mira, aclaró, republicano español. que para mí han sido pues muy significativos cuando yo era un adolescente y empecé a crecer. Podría hablar de más de alguno, de muchos, pero luego de repente se me olvidan y voy a quedar mal. Pero bueno, yo creo que todo el mundo hemos leído El Quijote y hemos sufrido el impacto sí. de lo que es El Quijote. Podría hablar de otro tipo de libros, por ejemplo, como Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, hoy tan vituperado en las redes sociales y no me explico por qué. Pudiera hablar de muchos otros, Rabindranath Tagore, por ejemplo. No, ¿Te gusta la poesía? me encanta. ¿Con qué personaje de la historia te identificas? ¿Con qué personaje me gustaría identificarme más? Pues con alguien como María Curie, por ejemplo. Ah, mira. Pues sí, claro, por supuesto. Sí, Claro, un ícono, por claro. supuesto. Pero también con aquellas que fueron mujeres que murieron de amor, como Alfonsina Storni, Ay, bueno. como María Antonieta Rivas Mercado, etcétera. Oye, tiene un lado muy romántico. Sí, la sí, maestra sí. Rupa ya la estamos empezando a descubrir. ¿Algún periódico que acostumbres leer, que te guste leer? Así, de plano, Sí. bueno, leo Milenio y leo Mural. Bueno, está bien. ¿Qué película te ha causado un cambio de perspectiva en la vida? ¿Algún cambio? Las Memorias de Antonia. Ah, mira. ¿Algún director de cine? No, ¿Te gusta la música? me encanta. Sí, ¿qué escuchas? Beethoven, Mozart, ¿Deporte que practicas? ninguno, ni Matatena, Camino. ¿Ni en su juventud, maestra? No, nada más que soy muy torpe. Entonces siempre he tenido problemas con eso. Entonces camino mucho, pero nada más. Ejercitó mucho la mente. Bueno, y eso sí. nado también. bueno, súper ahí está. ejercicio. No, súper. ¿Le vas a algún equipo de fútbol? No. Sí, a los Leones Negros, pero no me gusta el fútbol. Perfecto, bueno. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué hago en mis tiempos libres? Leo, escucho música, camino, platico con mis hijos y cocino. Me encanta la cocina. Y por último, ¿tuviste algún profesor que te marcara especialmente? Sí, mi maestra de quinto año de primaria que se llamaba Carmen Hidalgo y que me enseñó el camino de la biología. Yo nada más Carmen Hidalgo. quisiera preguntarle, ¿qué le gusta cocinar? ¿Cuál es como el platillo que lo prepara con toda la emoción que hay? Me gusta cocinar muchas cosas, pero desde lo que les gusta a mis hijos, crepas de pollo, ¡Qué rico! pollo en salsa de chipotle, en salsa de vino blanco y así. Bueno, Delicioso. cocinera, rectora, Conejo. madre, bueno. Sí, ya nos abrió el apetito para la cena. Multifacética. Vamos al corte, Belén. Regresamos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, en estas charlas maravillosas que nos encanta tener los viernes, porque nos permite tener un acercamiento mucho más, pues eso, cercano, valga la redundancia, con nuestros invitados. Maestra, hemos seguido también a lo largo de este sexenio algunos recortes presupuestales en materia de investigación, en materia de desarrollo de la tecnología. ¿De qué manera ha impactado esto en el ámbito académico o qué riesgos podría conllevar? Bueno, yo creo que el impacto ha sido grave, porque definitivamente los fondos, inclusive del propio CONACYT, han sido recortados, entonces
lo que puede ser investigación, tanto para aplicación, ciencia aplicada, como para investigación de frontera, ha resultado sumamente mermada. Y si a eso se le agrega que los recursos de la institución se dedican prioritariamente a la docencia, pues más serio se ve el panorama por los investigadores. Si nosotros queremos repuntar como universidad de primer mundo, lo que necesitamos es invertir más en investigación, y la Universidad de Guadalajara no puede hacer por sí misma la inversión que se requiere para este campo. Si no se hace una mayor inversión por parte de los gobiernos, pero también por parte de los empresarios, difícilmente vamos a poder tener desarrollo tecnológico y que, como escuchaba a alguien decir, pues cuando menos la última parte de la turbina de un avión tenga diseño mexicano, ¿no? Ah, claro. Claro que sí. Rectora, recuerdo cuando hubo estos debates cerca de la elección de rector de Tonatiuh Bravo Padilla, recuerdo que en su momento hubo un debate, creo, interesante sobre el tema de la investigación pertinente, se le llamaba, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario hacer una readaptación de algunas líneas de investigación, apostar por unas, dejar de apostar por otras, entendiendo que los recursos son finitos y los recursos son muy pocos, digamos, como tratar de redireccionar algunos recursos en materia de investigación? Creo que lo primero que tenemos que ubicar con realidad, con realismo, es en qué somos buenos, sí, o en qué somos muy buenos, para desarrollar aquellas líneas de investigación en donde verdaderamente tenemos investigadores de primerísimo nivel, que sean, aunque a veces nos duela un poquito ser inequitativos en la distribución de recursos, apostarle más a esas áreas donde podemos producir más y mejor. Pero por el otro lado, sí necesitamos pensar en cómo hacer coexistir dos vertientes de la investigación. Lo que es investigación de punta, lo que es investigación de frontera, aquella que nos va a dar patentes, aquella que nos va a dar nuevos conocimientos en el campo de la biomedicina o en el campo de la nanotecnología, etcétera, y la otra parte que es investigación que puede tener una aplicación directa e inmediata. Esta segunda vertiente tiene un problema a nivel nacional. CONACYT lo que les dice a los investigadores es, tú ten papers en revistas de primer nivel y si son aplicables o no. Pero tú demuéstrame que publicas. Que publicas, ¿no? Claro. No siempre se publica lo más novedoso, lo mejor, y en cambio se desatiende esta vertiente. En el momento en que la universidad impulsa esquemas en donde el investigador tenga mayores beneficios económicos y de reconocimiento por hacer este tipo de investigación aplicada o investigación para la industria, investigación para todos los sectores sociales, incluso de la salud, etcétera, entonces tendremos otra perspectiva de la investigación sin desatender esta primera. Porque si no producimos investigación de frontera, pues nos vamos a quedar atrás siempre. Y esta es la que se transfiere luego cuando se hacen decodificaciones, digamos, para poderlo aplicar al mundo inmediato, digamos, al mundo cotidiano. Entonces ese es un camino que la universidad tiene que explorar y la tiene que explorar muy pronto, si quiere mejorar en los indicadores. Porque la otra es, a ver, estás publicando en revistas del primer circuito, entonces te pongo en los rankings internacionales. No estás publicando en estas revistas, aunque estés haciendo muchísima investigación aplicada, te vas al número 700, ¿no? Sí, son espejismos de pronto. Exactamente. ¿No? Tremendo. Ahora, maestro, usted decía al principio de esta charla, cuando le preguntamos hacia dónde pensaba llevar el centro universitario, hablaba usted de nuevas carreras. ¿Cuáles podrían incorporarse a este centro universitario? Bueno, hay algunos que ya están en proceso, como esta ingeniería en puertos logísticos, no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre, pero es de este tipo. A mí me gustaría mucho que pudiéramos transitar hacia el desarrollo de una ingeniería textil. No estoy hablando de hacer hilitos, sino de todo lo que comprende la elaboración de textiles de todo tipo, para la aeronáutica, para la cuestión espacial, para los micromateriales, nanomateriales, claro. Todo esto que es un trabajo que estábamos haciendo ya previamente y que a mí me gustaría aterrizar en el centro universitario. Tenemos que reactivar algunas carreras ahora con la relación con la industria, como es la carrera de herramientales, en donde estamos haciendo un clic con el Politécnico de Guadalajara, que es el nivel medio superior, para poder llevar toda una familia profesional en la fabricación de herramientas, por ejemplo. O reactivar lo que en un tiempo fue una carrera muy importante en el centro universitario, que fue la de plásticos, y que el CUSEI ya tiene todo un taller para producción de inyección en plásticos. Entonces, como explorar este tipo de temas, pero fortalecer un área que yo creo que con mucho es el área del presente y del futuro, que es el área de los materiales. Claro. Rectora, también está el tema, y pasando también a que nos dé una opinión sobre temas coyunturales,
el asunto de la reforma educativa que se está discutiendo en todo el país. Bueno, fue la primera reforma del presidente Enrique Peña Nieto y sin embargo ha tenido turbulencias en los últimos meses de aplicación, ha tenido también algunas manifestaciones, particularmente en el sur de nuestro país. Su opinión de la reforma educativa y si es necesario explorar alguna otra, porque se habla mucho de que fue realmente una reforma laboral y no realmente una reforma educativa. Primero, toda reforma pasa por los profesores. Claro. Esa es una realidad inevitable aquí y en cualquier lugar del mundo. El enfoque que se dio a este paso por los profesores tal vez no fue el adecuado, porque se centró en bueno, si te certificas, si te examinas, no si te evalúas, porque la evaluación es otra cosa. De acuerdo. Si te examinas, entonces te doy X y Y nadie garantizaba que la propuesta de evaluación fuera lo más adecuado para poder saber qué pasaba con los profesores. Entonces, el enfoque de origen no fue el más adecuado. Que se necesitaba una transformación del sistema educativo, eso todos los que estamos en cualquier nivel lo podemos afirmar. De que necesitamos otro tipo de profesorado en la primaria, todo el país lo dice, desde el que sabe leer y escribir hasta el que no sabe, ¿no? Pero no era el enfoque. Es decir, si yo quiero transformar la educación, empiezo por la transformación de los profesores, no por la evaluación de qué tan bien o qué tan mal estás, con relación a qué, a cuáles parámetros, a un examen en una computadora que se desconectaba y el profesor no podía recuperar el examen que estaba contestando. O sea, ese no es el punto. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Con que la reforma como tal se eche para atrás por el capricho de unos cuantos. Es decir, unos cuantos profesores en este país están negando el derecho humano a la educación a un grupo enorme de mexicanos que tienen muy pocos años y que no pueden defenderse solos porque tampoco permiten que los padres de familia los defiendan. Entonces, con esa parte de la reforma jamás puedo coincidir con ese rechazo sin sentido, sin razón, sin fundamento. Es la barbarie. No es eso lo que queremos educar a nuestros hijos. El conjunto de la reforma. Yo creo que todavía es un proceso que tiene que evolucionar. Hoy se está hablando de una segunda reforma de la educación media superior. Acabo de estar en México para ello y me parece que no es tampoco lo más afortunado que se está haciendo en este momento, porque por primera vez se había logrado que tanto el nivel básico como el nivel medio superior tuvieran un lenguaje común con las famosas competencias. Sí. Se habla de una nueva transformación, de un nuevo cambio, y entonces vamos a tener que cambiar inclusive un lenguaje que costó 8 años homogeneizar, asimilar, incorporar. Claro. Entonces, me parece que sí debe ser evaluada la reforma integral del 2008, sí tienen que hacerse ajustes y adecuaciones, pero no una transformación radical como una nueva reforma a la educación, porque no vamos a acabar nunca de reforma tras reforma. Claro. Es decir, ¿cuándo le vamos a entrar en serio con los profesores para poder tener la educación que queremos, las aulas que queremos, los niños que queremos? Claro. Me da la impresión, maestra, que la primera reforma a la educación media superior pues no estuvo tan accidentada. No sé si me equivoco, y si fue así, si no fue tan accidentada, ¿qué fue lo que se hizo diferente de lo que se está haciendo ahora con la reforma educativa? Bueno, en la reforma del 2008, en primer lugar, las instituciones que más activas estuvieron fueron las universidades. Y estas universidades hicieron los primeros soportes, los primeros planteamientos. Y luego se incorporaron todas las gentes que trabajaban en los diferentes subsistemas de educación media superior y hubo un consenso al menos mínimo, pero generalizado, y se generan los acuerdos secretariales. Es decir, había ya un basamento normativo para que todo el país se moviera en el mismo sentido. Hubo resistencia, enormes resistencias, pero las universidades le entramos. Y eso fue un cambio significativo en cualquier tipo de transformación. Y no solamente le entramos a elaborar los documentos de la reforma, sino que le entramos a formar los profesores para la reforma. Y eso fue, sin meternos a que si te evalúo, profesor, y si sirves o no, el principio de una certificación del profesorado. Entonces, el proceso se llevó tratando de encontrar un lenguaje común, una formación común, un acercamiento también común, y poco a poco fueron entrando al proceso de ingreso al Sistema Nacional para la certificación de calidad. Ahora no sabemos cómo se va a instrumentar la nueva adecuación de la reforma. Y parece, rector, al revés, ¿no? Porque en la reforma educativa viene de los partidos políticos, se aprueba y después eso baja al sistema educativo, a las universidades, a las primarias, a las escuelas, cuando tiene que ser al revés, un proceso de acuerdo, como tú dices, en la base,
y que eso suba y se convierta en un acuerdo político. Inclusive, la básica empezó a evolucionar, la que no evolucionó fue la secundaria. Esa es la que no se ha movido. Todavía la básica sí evolucionó, sí cambió, sí se hizo todo un proceso de, no un marco curricular común, pero sí de una reforma que era compartida porque es potestad del Estado la regulación de la educación básica en primaria, ¿no? Pero en secundaria... Ahí seguimos. Nos quedamos con muchísimos temas. Sí. Se nos acabó el tiempo. Rectora, muchísimas gracias. Un placer, un gusto dialogar con usted. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar con todos. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Enrique, nos vamos. Buen fin de semana. Lunes, 9 de la noche, Perspectivas.